Durante años nos han dicho qué podemos pensar, qué debemos hacer, qué tendríamos que estudiar, qué deberíamos de comer, incluso qué podemos vestir. Dentro de nosotras hay una corsaria que está dispuesta a conquistar terrenos que nos han negado, a alzar la voz y a nunca más quedarnos calladas. Esto es Corsarias, el podcast. Hola, yo soy Nat y este es otro episodio de Corsarias, el podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema sobre poesía, cultura. ¿Cuántas veces has escuchado como hombres necios que acusáis a mujeres? Seguramente cuando escuchas esta frase recuerdas a Sor Juana Inés, pero ¿qué papel tenemos las mujeres en la poesía y en la cultura? El día de hoy lo vamos a descubrir un poco, porque, hemos pasado de ser las musas a ser las grandes personas y las grandes mujeres que escriben cuentos, poesías y representantes de esta literatura. Para eso, el día de hoy tengo a una invitada muy especial que viene desde un estado que está increíble, que es Chiapas. Ella es Matza, es directora de Conaculta y el día de hoy nos va a platicar un poco más de cuál es el proceso, cuál es el paso que tenemos que seguir si queremos introducirnos al mundo de la cultura, la literatura, cuál es el papel que hoy tiene la mujer y cuáles son todos estos incentivos o estímulos que se están haciendo para poder llevar la cultura a más personas, niños y así poder ir transformando nuestro mundo. Hola Matza, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muchísimas gracias Agarra por la invitación y pues esta creo que también es una oportunidad como para hablar, ¿no?, de todos estos procesos creativos que existen tanto en la poesía, y también en el espacio público, ¿no? Creo que a las mujeres ese es un tema importantísimo que acabas de tocar, cómo se nos ha a nosotros o nos hemos abierto estos caminos dentro no solo de lo privado, sino también en lo público. Ok, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido este camino? Porque yo he leído y vi, por ejemplo, que tienes muchos poemas, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino que te ha llevado? Y obviamente a que aparezca hoy tu nombre, ¿no? Porque si recordamos muchas veces en la historia, ha habido mujeres importantes en la poesía, en la literatura, en el cuento, y todo el tiempo estaban firmadas con seudónimos de hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las mujeres en la época de la conquista o en la época del virreinato y todo eso, no podían ser ellas las que expresaban este arte, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti poder llegar y poder plasmar? Porque además has sido ganadora de premios con todo este trabajo que has hecho, ¿no? Sí, y fíjate que todavía yo creo que la sociedad o ciertos ámbitos como es la literatura en México, las mujeres están ganando como este gran camino, pero siguen estos grupos de poder, ¿no? Que al final de cuentas es el sistema patriarcal que siempre nos ha, de alguna manera, interrumpido estos tipos de procesos. Y mi experiencia en la literatura, fíjate que creo que una de las cosas más bonitas que me ha pasado es ser lectora. Okay. Yo no inicio como escribiendo, pero sí inicio leyendo, ¿no? Forzada tal vez por cuestiones más de la vida, más ocasionales, pero descubro justamente en la literatura pues esta manera apasionante de vivir. Siempre que nos preguntan ¿para qué te va a servir un libro? Nosotros decimos, pues al final de cuentas no te vas a morir si no lees un libro. Exacto. Pero la vida va a ser menos apasionante. Y vas a tener quizás una idea más chata de las cosas. La literatura te da esas posibilidades de poder ver con amplitud cada escenario. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuál fue el primer libro que leo, grande, y cuál es el primer poema que me aprendo prácticamente de memoria. ¿Y cuál fue? En los libros de texto, cuando yo estudiaba, yo soy nacida en los 80s, venían los libros de texto de educación básica y traían ilustraciones y poemas. Y a mí me toca, me acuerdo, creo que era el libro de segundo grado de primaria, transcribir, porque la maestra se ponía a transcribir para caligrafía y esas cosas, un poema de un regiomontano que empezaba, de niño a mí me seguía el sol, ¿no? Ese era el gran poema, porque uno creía, para empezar, que ese niño que estaba escribiendo el poema era un niño que lo seguía el sol, como a mí y como a todos los niños que estábamos y niñas que estábamos en la primaria. Entonces, para mí fue como un clic, ¿no? Haber dicho. ¿Te sentiste identificada? Sí, y de eso vienen historias como muy. Creo que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y mi relación con la poesía, a pesar de no tener padres literatos, padres que estuvieran ligados a la literatura, hubo una especie de azar que me acercó a ella. Es algo muy curioso, pero lo refiero porque pues ahora tengo una hija y digo, mira qué divertido.
Cuando yo estaba en el kinder, pues ya ves que pasaban a las niñas que pasaran a declamar, ¿no? Y ahí les ponían a aprenderse de memoria un poema, ¿no? Uy, sí, un verso para el 10 de mayo. Y a mí me tocó declamar el poema de José Martí. Hasta la fecha me lo sé de memoria. ¿En serio? Y tengo la foto. Cuando estás de niñita, pues, con el micrófono, declamando este poema, la de te entrego una rosa blanca en junio como en enero, ¿no? Y bueno, creo que desde ahí fue como ahora que lo veo en retrospectiva, digo, bueno, desde ahí yo ya tenía como un acercamiento. No sabía porque honestamente no fui ni en la primaria ni en la secundaria, mucho menos creo que en la prepa, como la niña bien portada, ¿no? La de 10 y eso, mi vida era un desastre. Sí, porque además justo casi siempre piensan eso, ¿no? O sea, las personas que se dedican a la literatura o a la poesía o a escribir, que eres como el de excelencia, el de 10, ¿no? Que te la pasas en la biblioteca o cosas por el estilo. Y la realidad es que esos también son como patrones o estereotipos que nos han implementado o que nos han estado diciendo así tiene que ser y no necesariamente. Y que son lejanos a la realidad, porque al final de cuentas no. Yo me acuerdo que pues toda en esa época era un asunto de rebeldía, ¿no? Y incluso leer era un asunto de rebeldía para mí. Entonces llegamos estábamos como en cuarto, quinto de primaria y yo vivo en un pueblo lejano, bueno, ahora ya no tan lejano, pero en ese entonces estábamos hablando que el trayecto tendría que ser 1 hora y media. Ahora ya lo hacemos en 20 minutos porque las carreteras son mejores. Sí. Pero había llegado al cine de la capital, en ese tiempo de Tuxtla Gutiérrez, aquella película de Romeo y Julieta, la protagonizada por Leonardo DiCaprio, ¿no? Ok. Y me acuerdo que todas las niñas de mi escuela estaban como muy emocionadas de ir a ver, que juntaran los papás grupos para llevar a las niñas a ver Romeo y Julieta al cine, ¿no? Y en ese tiempo mis papás trabajaban muchísimo, como hasta ahora. Y entonces pues no había tiempo, ¿no? Como para ir, o mucho menos pensar que esas cosas eran de posibilidades, ¿no? Para uno, ¿no? Y resulta que también allá se daba, como en la mayoría del país, que pasaban estas cosas que se llamaban viajeros, estos señores que iban de casa en casa, tocaban y te vendían colecciones de libros Larousse, colecciones de libros de animales, que pagabas en abonos. Yo creo que todos tenemos, o al menos, por lo menos en mi casa, había la enciclopedia, tomo 1, tomo 2, tomo 3, el origen de la vida y no sé qué, y pasaban y mi mamá les entregaba como el bono de la semana, sí. Justo eso. Entonces en la casa había unos tomos que era literatura universal, creo. Y entre esos venía Romeo y Julieta, el libro de Romeo y Julieta. Y es el primer libro que leo de esa magnitud. Claro, como lo puede leer una niña de 12 años, sí. Porque, lo que le comprende, ¿no? O sea, no era aquella lectura profundísima, no. Pero fue sí mi primer acercamiento. Y ahí creo que fue también el desarrollar una vida a través de muchísimas vidas. Y fue algo que me atrapó. El ser lectora creo que ha sido como una de mis grandes pasiones, porque ni siquiera lo leo como por obligación. Siempre que se habla de la lectura, ahora que estoy en este cargo público y que se plantean estas estrategias del fomento a la lectura, yo sigo privilegiando que sea la lectura como cualquier pasión por gusto. Okay. ¿Sabes? Nadie te puede obligar, ni tampoco podemos medir el tiempo. 20 minutos diarios, 1 hora, eso no. Yo creo que la pasión y la lectura es así, el amor es así. Y hay una primera relación en que en mi caso se da, que es mi primer como amorío o amor, y creo que es mi relación amorosa más duradera que he tenido en toda esta vida, que ha sido con los libros y la literatura, okay. ¿No? Es mi relación más larga y eso creo que ha fomentado mucho mi humor y mi forma de ver la vida, ¿no? Yo creo que todas las vidas son totalmente caóticas, pero cuando tienes en la vida tantos personajes en la cabeza, creo que te puedes reír o te da esta posibilidad la literatura de poderse reír de uno mismo y de la vida misma. Sí, justo. A mí, cuando me preguntaban, yo siempre he creído que tengo alma vieja, así como dicen, tienes alma vieja, porque de pequeña, o sea, las niñas salían, corrían, hacían otras actividades, y mis actividades de pequeña era... Quería ir a aprender a bordar y a tejer, entonces mi mamá me llevó a un grupo donde me enseñaban a bordar y a tejer, y eran puras señoras, o sea, literal, eran como mis abuelitas las que me estaban enseñando, ¿no? Y era una niña de 9 años.
Y otra de mis actividades favoritas era ir a una biblioteca. O sea, a mí me gustaba hacer mi tarea en la biblioteca que estaba cerca de mi casa, ¿no? Ir a la biblioteca y leer y luego perderme ahí entre los estantes y estar sacando libros y leyendo. Es más, la ayudaba a la bibliotecaria a acomodar los libros, ¿no? Y mi mamá, pues sí me llevaba porque pues era algo que me gustaba y me gustaba mucho leer. Pero lo que yo veía es que no había tantos niños ni tantas niñas como yo, o sea, que fueran y hicieran eso, ¿no? Era como, para mí sí era extraño saber que no había más personas que les gustaba. Y después fui viendo que la mayoría de los libros o la mayoría de las cosas que hacía y que leía eran hechos por hombres, ¿no? Casi no había cosas por mujeres. ¿Cómo ha sido para ti eso, ir viendo cómo las mujeres han ido transformando, ¿no? Y que sí, además para mí eso me hacía volar mi imaginación y vivir un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, el hambre que tengo a lo mejor por conocer nuevos lugares, conocer nuevas formas de vida y todo eso, viene desde esa parte de que empecé a leer, ¿no? Cuando yo veía y leía y le decía, mamá, es que mira, este río pasa por tal país y no sé, o ¿sabías que en tal lugar hay una estatua que está así? O sea, me llamaba mucho la atención de cómo los libros hacían que yo viera y imaginara cómo la gente de ahí estaba viviendo, ¿no? Gracias a los libros. Y sí, como dices tú, o sea, creo que a partir de los libros vives muchas vidas, ¿no? Y muchas formas de ver la vida y te abre un panorama muy grande. Pero lo que sí me he dado cuenta es lo que te decía, veía que casi todo era hecho por hombres, ¿no? Los dibujos y las ilustraciones, porque pues sí, de chiquita veía y leía libros que estaban ilustrados con dibujitos, ¿no? Eran por hombres. ¿Cómo ha sido ese papel o cómo ves hoy, por ejemplo, tú que has ganado estos premios y que te has posicionado, esta parte de que las mujeres cada día van tomando más relevancia? Sí, es bien importante y también como muy profundo, porque yo creo que las mujeres siempre han estado ahí creando. Uh-huh. De hecho, hace menos de 2 meses, no sé quién, de hecho lo leí, creo que en internet fue, de alguien que había puesto que las mujeres habían entrado a la literatura como unos animales salvajes desenfrenados, ¿no? Okay. Y yo decía, la comparación era muy torpe, ¿no? Sí. Porque para empezar, es decir, es como pensar que es como de hambruna, como de no sé, cuando las mujeres siempre han estado ahí escribiendo. Uh-huh. Creo que ahora hay más posicionamiento. Y creo que es una lucha constante, ¿sabes? Porque es imposible no negar que sí hay una desigualdad, ¿no? Que al final de cuentas eran los grandes estos poetas hombres y las poetas mujeres. Creo que en la literatura mexicana, y puedo decirlo que es un trabajo que se ha hecho, que hay muchos grupos así, incluso que hay trabajos de correlación como de fuerzas y decir, bueno, ¿sabes qué? No vamos a aceptar este tipo de sumisiones y discriminaciones y también no ejercer este tipo de violencia, porque la violencia pareciera que entre más se van ganando estos espacios, pues más cruda se vuelve. Sí fue el camino difícil, quiero decir, en el sistema de que siempre hay quien te cuestiona, ¿no? Estas cuestiones de que te dicen si tú lo escribiste, si cómo llegaste, si cómo obtuviste tal premio. Esas son las preguntas de cada día. ¿Sabes? Pareciera que el hecho de ser mujer no puedas abrirte tú sola el camino, ¿no? Siempre esta pregunta de, bueno, ¿y tú por quién llegaste? ¿O tú por qué lo ganaste? O tú, como si fuera algo extra, ¿no? Cuando decir esto que es como ya también como un lugar común, pero decir, bueno, por eso es todo el fruto de todo un camino de trabajo. Sí, que además si un hombre se lo gana no le van a preguntar eso, ¿no? Así de, ¿tú por quién te lo ganaste o por quién llegaste? Ajá, claro. Y que creo que a las mujeres sí se les llega a cuestionar eso, ¿no? Uh-huh. Y de una manera muy torpe además, porque dices, bueno, atrás de cada mujer que está publicando, de cada poeta, de cada escritora, de cada funcionaria pública, hay toda una carrera. Sí. Una carrera de trabajo y dedicación. Claro, después vendrá esta cuestión de que nosotros nos podamos replantear o estudiar cuáles son los patrones patriarcales que se siguen fomentando desde las mujeres, pero existen, la mayoría yo creo de ellas, que hay una carrera de una validación tremenda, ¿no? Ahora vemos mujeres frente a editoriales, ¿no? Mujeres publicando a mujeres, uh-huh. Y eso es muy interesante también. Incluso en Chiapas pasa un fenómeno bien importante en la literatura. Chiapas literario siempre
ha sido un eje, ¿no? Siempre te dicen Chiapas, a Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Heraclio Cepeda, Elba Macías, bueno, montón de gente que está ahí. Y de repente vemos, yo soy de la generación de los 80s y ahora vemos a la generación de los 90s, de los 2000, y dices, chicas que están escribiendo. Uh-huh. Y dices, ¿qué es tan importante? Por ejemplo, ahorita hay una chica que se llama Susi Benzolul, que es una poeta tzotzil de San Juan Chamula, escribiendo poesía de denuncia social y de denuncia de género. Y dices, qué importante. Sí. Hasta no hace mucho, bueno, en esas zonas ni siquiera elegían con quién casarse. Sí, no tenían ni voz, ¿no? Exacto. Bueno, hay zonas donde se habla de que las mujeres no pueden ni siquiera hablar con los hombres, salvo que para las necesidades básicas, por costumbres, ¿no? Qué importante es la escritura de estas mujeres y la denuncia y la palabra de estas mujeres. Así como Susi, hay otras poetas, hay otras narradoras que las están haciendo desde su comunidad. Uh-huh. Ni siquiera desde afuera, están adentro, viven ahí y se están enfrentando a toda una estructura de poder. Sí. Y ahí viene algo bien importante. La palabra y la poesía es la resistencia. Creo que nada nos va a salvar más que la palabra. Y por eso es tan importante lo que dicen también las feministas, ¿no? El nombrar las cosas. Es nuestra única oportunidad de darle vida. Sí. Si uno no nombra, no existe. Sí. Entonces, eso también es sumamente poético. Cómo estas mujeres, a través de su poesía, están haciendo una denuncia social. Y es súper fuerte eso, o sea, lo que acabas de decir, porque justo, o sea, a través de la poesía, ¿no? Están hablando y diciendo lo que está pasando ahí, están haciendo una denuncia, están nombrando las cosas. Y cómo se le da visibilidad a ellos, ¿no? Porque hoy siento que cada vez justo hay más mujeres, ¿no? Publicando a más mujeres, hacemos, pero todavía falta que podamos llegar a estos lugares o a estos extractos para poder visibilizarlas. Y cómo ellas están rompiendo con todos eso, pues barreras y reglas y cosas que están ahí puestas, porque todavía México es un país de muchos usos y costumbres, ¿no? Sí. Y es bien difícil poderlo sacar de ahí y es una realidad que hoy la vemos y a veces queremos como no verla, ¿no? Uh-huh. Ella hace poesía, esta chica que nos acabas de mencionar, Susi, pero hay muchas que ni siquiera tienen el derecho para ir a la escuela, ¿no? Claro. O sea, que no van a la escuela, no saben leer, que todavía no se les permite poder leer, ¿no? ¿Cómo poder llegar a ellas? Sí, y que es un camino bien largo, porque además existe algo que es de otro ámbito, pero que viene mismo, la barrera del idioma y del lenguaje. Cómo se les ha tratado las lenguas originarias o lenguas maternas, ¿no? En México. Sí. Al final, también en el lenguaje ha sido una instrucción de poder y de sumisión. Los obligan a hablar en español. Y tocas un tema importante también, los usos y costumbres. Yo creo que al final de cuentas los usos y costumbres están bien, pero hay cosas de ellas que debemos de cambiar, cosas que dañan justamente al derecho humano, a la integridad de las personas. Sí, van en contra de eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que se le tiene que cambiar, pero hay usos y costumbres que está bien que las permanezca un pueblo. O sea, pienso en la ritualidad, pienso en los saberes, en estos otros saberes, ¿no? Que también nos han conquistado, que ir al doctor está bien, y está bien porque la ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero antes de la ciencia, ¿qué había? Sí, como la medicina tradicional. Había la medicina tradicional. ¿Y cómo curaban en los pueblos? Sí. Con el curandero. Así era. Y es una parte que pareciera que nosotros los queremos negar, como si estuviéramos en el primer mundo y aquello fuera el submundo. Sí. Y dices, no, de allá venimos. Y el reconocernos y aprender y desaprender de este origen hacia nuestro nacimiento, yo creo que nos haría mucho más sensibles y mucho más humanos. Ahora que yo creo que la sociedad está tan volátil, tan frágil, ¿no? Como diría Bauman, o sea, esta sociedad ya es tan líquida, tan momentánea, ¿no? Aquí estamos, mañana no estamos. Sí, aquí, todo aquí, tan aquí instantáneo, ¿no? Todo es tan pronto. El que ahora un chico, una chica, en Chiapas, por ejemplo, hay muchas fiestas tradicionales. Uh-huh. Están de las fiestas más grandes que se conocen, la fiesta de Chiapa de Corzo, que dura 20 días. Sí. 20 días de fiesta. Coita, donde yo vivo, Ocosocuautla, tiene la fiesta de uno de los carnavales autóctonos de más años,
más abolengo en el estado de Chiapas y en el país. Es el único carnaval zoque que hay. Y que vemos a gentes, con chicos y chicas que podrán vivir en Canadá, en Europa, lo que sea, pero el día de su fiesta regresan a su pueblo a bailar. Okay. Como una manda al santo, como una manda a regresar a la buena vida, ¿no? Y dices, eso creo que es muy importante. Sí. El no olvidarte de dónde vienes. Creo que es como tener los pies en la tierra, tener los pies en ese césped, ¿no? Fresco, y decir, pues bueno, podría haber estado en cualquier, pero de aquí soy, ¿no? De aquí vengo. Sí. Y por ejemplo, Susi hace poesía en Tzotzil. ¿En Tzotzil? Sí, está Susi, está, por ejemplo, hay otra chica que también es chamula, que es Enriqueta Lunes, que también es Tzotzil, pero también hay zoques, Miquea Sánchez, que es una poeta zoque, que es otra lengua. Uh-huh. En Chiapas hay dos troncos de lenguas, que es la lengua zoque y la maya. Uh-huh. De la maya se desprende el Tzotzil, Sertal, Tojolabal y más. Y bueno, estas poetas han sido grandes referentes. Okay. En los 2000, pues bueno, fue una generación de Enriqueta Lunes, Miquea Sánchez. Y ahora vemos toda una generación que ya abarca los 80, los 90 y los 2000, de chicas que están escribiendo y chicas que están poniendo, y que creo que ese es otro punto, su trabajo en valoración a la poesía misma. Es decir, que no porque están escribiendo en una lengua materna se les va a dar como un cierto, no sé, tal vez la palabra no es la adecuada, pero como privilegio, sino decir, esto es poesía independientemente del idioma en el que está. Y eso también lo vuelve muy importante, y que a la par de este movimiento del lenguaje y la palabra, estos movimientos culturales y artísticos en pleno auge. Vemos a pintores mayas, a pintores celtales, tzotziles, teniendo sus propias galerías de arte, ¿no? Eso antes era impensable. Sí. Sin las instituciones públicas, ¿con qué trabajo lo hacían? Ahora, una institución, por ejemplo, hay un chico que es pintor, que justo también es de Chamula, que se llama Tesh López. El chico de repente lo ves exponiendo en Nueva York, con su traje tradicional. Y construyó su galería de arte en su municipio. Qué importante es eso. ¿Sabes para cuántos niños sin eso ser un referente? Sí, justo eso. El impacto que puedes causar haciendo eso en tu propio lugar, ¿no? Y algo, eso es lo que te iba a decir. El que ellas escriban en su idioma, ¿no? Y no sé si está bien dicho idioma o dialecto, porque hasta hace un tiempo yo leí que ya habían muchos dialectos que habían empezado a ser idiomas, ¿no? Por la cantidad de personas que realmente lo hablan. Y que durante mucho tiempo era considerado como un dialecto y pues un indígena, ¿no? Porque hasta lo hacían como de forma peyorativa cuando lo mencionaban, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que ellas están empezando a escribir en su idioma, no solamente están defendiendo y hablando de la situación que pasa en la poesía, sino que están defendiendo su lengua también, ¿no? Al hablar, escribir en su idioma y siendo referentes para todas estas niñas que también lo escuchan y que no se tienen por qué ver obligadas a hablarlo y escribirlo en español. Sí. Y creo que eso refuerza mucho, porque ¿qué pasa con la educación cuando es en lengua? Se escribe, pero no se habla, o se habla, pero no se escribe y no se lee. Estas mujeres escritoras que están haciendo, están escribiendo, están leyendo y están hablando en su lengua. Entonces, escuchar a una niña tzotzil, que la joven le está hablando en tzotzil un poema en su misma lengua, es maravilloso. Es que estas cosas sí se pueden. Además, no es por echarle flores, pero Chiapas, en sus variantes, su diversidad de lenguas, son muy poéticas. O sea, las traducciones van para decirte hola. Sí. La traducción es ¿cómo está tu corazón? Qué bonito. ¿No? O que cómo se te alborotan las venas, ¿no? Bueno, toda esta cuestión como muy, muy poética. En Chiapas está también otro de los dichos, el de es que no me hallo, es como no encontrar un lugar en el mundo para ti, ¿no? Que solo lo podemos tener como referencia en toda esta poesía que solo se encuentra. Y que alguien te pregunte cómo está tu corazón es mucho más amable y mucho más profundo que el hola, ¿cómo estás? Sí. Y creo que eso te lo da las lenguas.
en este caso, las lenguas originarias. Y Chiapas, pues bueno, tenemos 12 lenguas, algunas ya en un problema, en un proceso ya de extinción, pero con una cantidad entre ellas de variantes inimaginables. Esto sin contar textiles, de toda la labor que hacen las mujeres allá. Las mujeres bordadoras, textileras, las que hacen lacas, artesanías. Bueno, la verdad es que Chiapas en ese aspecto es muy rico. Entonces, cuando dicen Chiapas es tierra de poetas, yo digo, pues, ¿cómo no? Sí, de Chiapas son los grandes patios, de lo que comentabas hace rato de tu familia. Eso es muy de Chiapas. Cuando alguien nos dice, es que, ¿cómo dices de Chiapas? Yo creo que Chiapas, una de las palabras que la define es la abundancia. Sí. ¿Sabes? En Chiapas vas caminando y cortas un mango y te lo comes. Cortas cocote y te lo comes. Te encuentras limones, te encuentras, ¿sabes? Porque así está acostumbrado. A pesar de toda esta masa de, ahora sí, de neoliberalismo y capitalismo y lo que existe en los grandes patios. Existe todavía esta costumbre de comer en tu casa y comer aquellas comidas chiapanecas que son una bomba, ¿no? Que dice, cualquiera que llega al centro del país dice, oye, ¿cómo que desayunan eso? Pues claro, aquí se desayuna eso, ¿no? Yo cada que voy regreso, o sea, no sé con cuántos kilos extras, pero es imposible no poder comer todo lo que te sirve, ¿no? Y la forma en la que viven. Y justo, abundancia, creo que hay un montón, ¿no? Y la gente también es diferente, es como muy cálida, te abren siempre. Y poetas, sí, yo tengo a tíos y primas que ellas, la primera vez que yo escuché la canción de La Llorona, la escuché en zapoteco, ¿no? Porque la abuelita de mi mamá, o sea, mi bisabuela, era oaxaqueña y ella hablaba zapoteco. Yo no lo hablo, ¿no? Pero mis primas, las que vivieron o las que, sí, se criaron todo el tiempo con mi abuelita, ellas aprendieron a hablar zapoteco y la primera vez que yo escuché la Llorona fue ellas tocando en la guitarra y cantándola en zapoteco. Y yo no entendía lo que decían, pero era tan bonito lo que se escuchaba que me acuerdo que hasta estaba llorando cuando estaba escuchando la canción, ¿no? Y sí, creo que son bastante poetas, pero hoy, por ejemplo, tenemos estos escultores, estas poetas que justo hacen sus galerías o exposiciones o van y representan en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, en algunas otras galerías de Estados Unidos, pero en México no se da tanta difusión. ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí, ¿sabes qué creo que pasa? Y es algo que vemos ahora incluso con otros tipos de cultura, el creer que hay una cultura superior a otra. Creo que hay una problemática de qué nos enseñaron que era cultura. O sea, nos enseñaron que las obras de arte estaban en los museos y eran, no sé, impresionismo, surrealismo, abstracto y demás, ¿no? ¿Y qué pasaba con esta obra artística que se hacía en las comunidades? Se nos enseñó que eso era, ¿no? Sí. Desaprender eso, ¿no? Porque, bueno, es que ser culto es escuchar a Mozart, ¿no? Y tú dices, bueno, no es cierto. Porque al final de cuentas, la cultura, a mi parecer, y creo que también habrán teóricos que digan lo mismo, es una estructura, es una forma de hablar y de validarse de ciertos grupos. O sea, no hay como una cultura superior o inferior. Okay. Entonces, lo que se está produciendo es arte. Ahora de verdad que hay un gran esfuerzo que se está haciendo, yo creo que en políticas públicas y políticas culturales, en reconocer y ahora hacer el esfuerzo de posicionar, de que se pague también, porque el arte es un trabajo. La labor artística es un trabajo. Cuando tú ves un huipil y cuesta, lo mínimo que te puede costar un huipil de telar de cintura son, no sé, tal vez me estoy yendo bajo 8,000 pesos. Y dicen, ¿cómo? Pero sí, claro, pero ese huipil está hecho en telar de cintura y tardaron 3 meses en hacerlo. Sí. Y es una pieza única, te estás llevando una pieza de arte. Creo que revalorar eso también es importante. Creo que ahora se está haciendo un esfuerzo y ahora se están poniendo en la mesa, creo con mucho más frecuencia, a discutir, bueno, ¿y qué es lo que realmente es la cultura? Porque la cultura ya dejó de ser esto. La cultura es también el grupo de rock de los Chavos Banda. Nos pese o no, está la narcocultura también. Sí. Y eso es un referente de una sociedad que ha cambiado.
Y eso más que, creo yo que señalarlo, hay que verlo y decir, bueno, ¿y qué nos está diciendo eso? ¿Qué nos está hablando de esta sociedad, no? Que ha mutado y que son otros intereses, son otros jóvenes. Pero eso no quiere decir que no lo sean. Sí. Eso también es una expresión cultural. Sí, y creo que justo, o sea, todas estas expresiones culturales y todos estos movimientos siempre tienen un reflejo de lo que está pasando actualmente, ¿no? De lo que lleva la sociedad. O sea, cuando fue el movimiento punk, pues claramente era una rebeldía en contra de un montón de reglas, leyes, ¿no? Cuando fueron los hippies también, ¿no? El rock and roll también. Ahora con esta parte, por ejemplo, de la narcocultura o todo esto, también es un reflejo de lo que la sociedad está viviendo, ¿no? No quiere decir que esté bien o que esté mal, sino simplemente es un reflejo y una forma de expresar lo que estás viviendo, lo que ves, lo que escuchas, el cómo crecer, el cómo relacionarte, ¿no? Y justo el poder cambiar y transformar nuestro concepto de qué es cultura, qué es arte, porque sí, antes creo que veías el arte, es la parte de ir a un museo, e incluso hasta eso lo hacía muy elitista y clasista, ¿no? Porque claro. ¿quiénes eran los que podían ir al museo? ¿Quiénes eran los que podían ir? Los conciertos de Mozart, los conciertos de las orquestas, ¿no? Ajá. Los que podían pagarlo. Seguía siendo, y ahí tocaste esto, la cultura era una cuestión de élite. Y creo que en estos momentos ya estamos pensando que no es una cuestión de élite. Y que qué bueno, porque nunca lo fue. El problema es que nos costaba reconocerlo, así como la verdad era construida la cultura, o lo que han llamado la verdadera cultura, era construido por un grupo de poder, ¿no? Que decían que eso era la verdadera cultura, aunque no lo fuera. Sí, que solamente unas cuantas personas podían, ¿no? Incluso en los inicios de toda esta parte, solamente los hombres tenían acceso a estos grupos, ¿no? O sea, por eso existían estos grupos en lo mejor en donde solo había libros y literatura que acudían los hombres, en donde se tocaba música donde solo acudían los hombres, ni las mujeres tenían derecho a participar, y a pesar de que pertenecieran a un estrato social, igual, ¿no? O sea, alto o, no sé, de nivel alto para poder estar ahí, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ¿qué esfuerzos o cómo podemos hacer? En México siempre tenemos esta teoría de que en México leemos muy poco, ¿no? Y sí es verdad que leemos muy poco. Yo hace poco vi una estadística que hemos incrementado, ¿no? El número de libros, cosas, pero no sé si realmente es que leemos muy poco o estamos leyendo en otros formatos y en otras herramientas, ¿no? Sí, que yo creo que eso puede ser lo último. Yo creo que sí se lee, pero no necesariamente literatura. Okay. Creo que hay un hábito también lector. De lo que se lee ya es otra cosa, porque por ejemplo, tú vas al dentista, tú vas a que te corten el cabello, tú vas y que hay revistas la revista para sí. que leas. Que estás, claro, tal vez lo que leas no es una cuestión que te va a dejar un fruto o no sí. sé, pero se está leyendo. Se lee todo el tiempo. Ahí pasa algo muy maravilloso. Todo el tiempo estamos leyendo, quizás no palabras escritas, pero estamos leyendo el mundo, estamos leyendo la calle, los edificios. Pero la palabra escrita, México, a pesar, porque México la verdad es que tiene muchísimo, una tradición literaria impresionante. Sí hay quizás un círculo todavía cerrado de los lectores. Okay. Eso también habla del poder adquisitivo de los libros. Sí. En México es caro conseguir un libro. O sea, digo, no es como que sí hay ediciones baratas, claro está. Pero hay libros que no bajan de, no sé, 400, 300 pesos. Sí. Y que eso ya es más del salario mínimo de un día. Entonces, eso también creo que es parte de un mismo problema. Se hace el esfuerzo ahora, ¿no? El Fondo de Cultura ha sacado hasta una selección que cuestan 10 pesos. Okay. Publicaciones que antes, ¿cuánto te iban a costar 10 pesos? ¿No? 20 pesos. Ahora están al alcance. Esa es una de las ventajas del Internet también, que ahora tienes 1 millón de libros para descargar. En lo particular, yo no leo por medio digital. A mí tampoco me gusta. Porque estamos enamoradas. Digo, bueno, fue como los 80s, es como 90s, todavía estamos enamorados del libro físico. Sí, pero para mí es una experiencia diferente leer en digital que leer en físico. Prefiero 1000 veces el
el físico que el digital. Incluso hasta cuando viajo y eso, que puedes decir, ¿para qué te cargas el libro? O sea, lo puedes descargar en tu tablet o lo que sea y leer. Para mí es más fácil todavía llevarme mejor el libro físico y poderlo leer, ¿no? Porque la experiencia para mí es completamente diferente. Sí, pues justamente eso. Entonces, leer sigue siendo un asunto también de resistencia. Muchas creadoras. Me da muchísimo gusto que ahora hay muchos premios literarios con nombres de mujeres. Y esos son los nombres de mujeres de las que se han podido visibilizar, pero seguramente hay un montón de mujeres que han escrito, están escribiendo y que todavía no se han dado ese paso, ¿no? Sí. A enfrentarse al mundo con la palabra, ¿no? Porque también la poesía y la escritura es un asunto de desnudez. Entonces, siempre es, aunque se escuche muy romántico, siempre no es tan fácil, ¿no? Es expresar lo que uno quiere. Más cuando uno está chico, chao. Cuando saben que escribes, es como, ay, ¿cómo vas a escribir? ¿Sabes? O sea, como que no es como un asunto, como de mucha aventura aparentemente. Cuando es un asunto de casi de vida o muerte, porque creo que cuando llegas a tener el oficio de la escritura, que creo que la escritura es eso también, un oficio, es como el talabartero, todos los días tienes que estar ahí o de alguna manera preparándote para ello, escribir y hacerlo por placer, pero buscar esta armonía, porque al final de cuentas la poesía sobrevivirá si es poesía, independientemente si le escribe hombre, mujer, quimera, quien sea. La poesía es yo siento, parecer que es una cosa que se va a evaluar por ella sola, por ella misma, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de fomento a la lectura, creo que sí los hay. Creo que nos falta redular más. Y creo que grandes de esas vías es no señalar a las generaciones. No decir, es que la generación no lee. Pues no lee, pero tampoco nos viene leyendo. Sí. Entonces, sí. ¿No? Entonces se fomenta con el ejemplo, ¿no? Si quieres que alguien lea, pues tienen que leer esto. Y quitarnos también como la idea de que hay una imagen del lector y del escritor, de esta persona alejada del mundo, ¿no? Sí. Y yo creo que tengo compañeras poetas, compañeros escritores, que son los más divertidos del mundo. Creo que nada más lejano a la realidad que ese cliché, ¿no? La poesía y la literatura es sumamente divertida. Y hay para todos y para todas. Sí, y hace rato hablaba sobre hay que pagar, ¿no? Hay que tener un precio justo, ¿no? Esta cuestión de, yo no sé, una vez leí por ahí que cuando publicas un libro, ¿no? O editas un libro, te pagan y después hasta que puedas volver a editar otro libro, ¿no? Pero este pago y esta forma de pagar es justo entre hombres y mujeres. También existe ahí esta brecha que hay en todas las otras industrias, ¿no? Entre los sueldos que tiene una mujer, tiene un hombre. ¿Sabes qué? Creo que cuando ya firmas con grandes editoriales, en mi caso no he firmado con una gran editorial, salvo con una, pero no es una gran editorial, pero que sí pagaba regalías, es que depende de cuánto se venda. Okay. Hay géneros también que se venden más que otros. La poesía no es muy vendible a cuestión de los libros de narrativa, que cuento, novela, ¿no? Que se vende mucho más. Creo que es equitativo a todo. Pero sí en México todavía yo creo que son muy pocos los escritores que viven de las regalías de sus libros. Muy, muy pocos. La mayoría de la gente, me aventuro a decir, lo que escribe, tiene otros trabajos a la par para poder sostener la vida del escritor o escritora. Ya, ok. Y, por ejemplo, también están como estas formas, ¿no? Creo que hoy puedes meterte a Amazon, escribes tu libro y lo puedes publicar y ahí vender, ¿no? Y hace poco también leí que toda esta parte de la realidad, inteligencia artificial y todo lo que existe, hay libros están escritos por esta parte de inteligencia artificial, ¿no? Eso, ¿hacia dónde nos lleva? O sea, ¿dejará que en algún momento de verdad haya personas que se quieran dedicar? Porque lo que vi es que había, o sea, un libro que te puede llevar, o a lo mejor escribir hasta poemas, te puede llevar meses, ¿no? Escribiendo todo un libro compilado de varios poemas, por toda esta parte que es el proceso
¿no? Creativo, que me imagino, ahorita nos contarás un poco de cómo es esta parte del proceso creativo para poder escribir, pero ahora que lo puedas escribir en unas horas, ¿no? Porque le das ahí unas palabras a este famoso chat que hay, ¿no? En el que puedes dar unas palabras y te das y te lanza todo un poema y un libro que es inédito, ¿no? O que no hay. ¿Hacia dónde nos lleva ese camino? O sea... Sí, yo creo que es la misma tregua, la misma... Cuando decían, es que el libro digital va a eliminar al libro físico. Okay. Yo creo que por más inteligencia artificial, no eliminarían a los escritores. Porque todavía hay un arraigo, ¿sabes? Y porque vi justamente esto, lo del chat, y incluso porque hay personas, digamos, cercanas a mí, del equipo de trabajo, que hacen hasta oficios en cuestión de segundos, con 2, 3 palabras, que es súper práctico, pero no creo que suplante a la labor, ahora sí, artesanal, por llamarla de alguna manera. Ok. Sí, porque yo decía, bueno, y después entonces ahora ¿cómo voy a saber? Porque incluso lo que veía es que esta persona se había metido a investigar el autor, ¿no? Y el autor pues no existía, o sea, no había historia, no había rastros de que cómo te vas a dar cuenta, solamente que tengas esa curiosidad de investigar si realmente pues es una persona física que lo hizo, ¿no? Pero sí, creo que además, no sé, espero que esto nunca pueda pasar, ¿no? Porque el sentimiento que una persona le puede imprimir, ¿no? Al poner, es bien diferente al poner unas palabras y que te traiga ahí todo un texto, ¿no? Sí. Ahora, cuéntame un poco cómo es esta parte del proceso creativo cuando te sientas, porque muchas veces tenemos como esta imagen de se van a ir y se van a quedar en una cabaña o en la noche. En la noche te llega la inspiración, la luna te ilumina y empiezas a escribir, ¿no? ¿Cómo es esta parte del proceso? Me imagino que todos los procesos creativos son diferentes, sí, ¿no? Pero ¿cómo es este camino para a lo mejor alguien que quiere empezar a estudiar, empezar a escribir, ¿no? Poesía, literatura, ¿cómo empezarían? Yo creo que es un camino de mucha paciencia, ¿sabes? Y justo lo que tú dijiste, cada proceso creativo es totalmente distinto a otro. Digamos, tengo muchos compañeros y compañeras que escriben, que dicen, no, yo en la noche, ¿no? O sea, o yo escribo en la noche, o yo, algunos les gusta, no sé, hay desde las cosas más románticas y más fantasiosas como la copa de vino y la pluma y eso. En mi caso, yo no puedo escribir más que en la mañana. Para mí es todo el trabajo intelectual y demás, tiene que ser en la mañana. En la tarde, noche, yo ya estoy muy dispersa. Creo, una escritora de trabajo lento. No soy una persona que publique. O sea, las publicaciones de los libros que he tenido han sido muy escalonadas entre una y otra. Y a mí lo que me gusta cuando estoy construyendo un poemario es poder pensarlo y hasta imaginarlo. De hecho, tengo 2 libros escritos, que es uno que se llama Ajedrecístico y otro que se llama, Queen Anne's Revenge, que es Venganza de la Reina Ana, que es sobre un barco. Estos, haz de cuenta que hay hasta dibujos, ¿no? De cada poema, ¿no? Me gusta como mucho darme mi tiempo para escribir. Soy una poeta lenta, se podría decir, porque no soy de las personas que diario escribo un poema. Sí te puedo decir que diario escribo algo, pero no necesariamente un poema. El diario leo algo, la lectura para mí es como el pan de cada día, como lavarte los dientes. Sí. Pero ya es una cuestión como de hábito. Pero para llegar a construir un libro es un proceso para mí lento, es un proceso que está muy ligada al éxtasis. Yo soy una persona que creo que hasta ahora muy divertida. A mí me gusta mucho la diversión, me gusta mucho divertirme. No creo que sea una persona como muy sufrida, ¿sabes? No me gusta sufrir. Sí. Y creo que a ningún ser humano le gusta sufrir, pero a mí lo que más alejado del dolor, yo creo, ¿no? Eso es lo más alejado, ahí estoy. Okay. Me gusta no sufrir, ¿no? Y los momentos de más placer para mí ha sido divertirme escribiendo poesía. Entonces, siempre trato de buscar el tiempo en la mañana, tratar de escribir un poema. Cuando ya tengo un libro en la cabeza, voy como armándolo. Siempre
Es algo curioso que creo que a muchas personas les ha de pasar. Primero pienso el poema y cuando lo escribo ya es algo que ya tenía trabajado como en mi cabeza. Y lo voy escribiendo. A la par, la música ha sido algo que ha estado como constante en la elaboración y en la escritura. Siempre escribo con música. Hay mucha gente que te dirá también que escribe con música. Para mí ha sido como una forma de darme la pauta para el sonido. Y es muy curioso porque hoy en la mañana platicaba con un compañero que nos acompañó acá, que le decía, es que a mí me encanta bailar. Me encanta bailar. O sea, a mí me encanta pararme a bailar. Y además el ritmo los de Chiapas lo traen en la vena, o sea. Sí, pues bailan por todo. El de Chiapas es muy fiestero, además. Creo que todos los chiapanecos somos refriesteros. Sí. Pero yo soy un tronco bailando. A mí me encanta bailar, pero yo solo hago 2 pasos. Y ya, no sé bailar. Pero me encanta. Y creo que esas cosas te las da como el ritmo, ¿no? Y la poesía es mucho de música, de estar escuchando. Entonces, ese es como el proceso creativo. Cada libro llegó un proceso distinto. Yo ahora tengo 5 libros y mi tesis ya, publicadas, pero cada libro fue bien distinto. Bien distinto. El último que publiqué fue La felicidad es un trozo de mármol, que al inicio era un libro que estaba pensando que hablara sobre costumbres zoques, pero costumbres que yo las había tenido en mi cotidiano, aunque yo no sé hablante zoque, ¿no? Y aunque no, mis abuelos no sean zoques, pero yo vivo en una ciudad, en un pueblo que es zoque. Empezó así y terminó siendo otra cosa. Terminó siendo un libro de luto hacia mi padre, ¿no? Que había fallecido en ese entonces. Y que para mí la gran referencia era este mármol, ¿no? Que les ponen a las tumbas, ¿no? Entonces cada proceso ha sido distinto y cada proceso, en mi casa hay muchas personas que porque habrán distintas posturas que dicen, a mí me dolió muchísimo escribir este libro. Ay, a mí si algo me duele, lo dejaría en el primer instante. En cada libro ha sido como una adrenalina impresionante. Impresionante. ¿Qué me ha ayudado mucho en este proceso de escritura? Mis diálogos. Yo le llamo mis diálogos que podrían ser, que son en sí mis amigos y mis amigas que también se dedican a eso. Tengo amigos con los que hablamos de muchas cosas, pero que al final tenemos una gran pasión, que es la escritura, ¿no? Y entonces el dialogar, el estar hablando, el estar contándonos qué hacemos, aunque sea tomándonos una cerveza, yendo a caminar a cualquier lado, para mí ha sido muy gratificante, porque me ayuda, llego a casa y me ayuda como a poder plantearme la manera de hacer o de escribir, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, justo decías, ¿no? Que los procesos son diferentes y que cada vez se hacen más esfuerzos para poder llevar la parte de la cultura a más personas, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones, ¿no? O desde esta parte, por ejemplo, que eres la directora de Coneculta, ¿no? Que se están haciendo para hacer llegar a que los niños, porque ahorita decías hace un momento en el que no leen, pero poco nos vieron leer, ¿no? ¿Cómo podemos hacerles llegar? ¿Cuáles son esas acciones que a lo mejor se están impulsando para poder llegar, fomentar, no solamente la literatura y escribir, sino un montón de cosas de arte? Yo siempre he creído que entre más arte y deporte haya y que la gente esté más acercada a ellos, tendremos una mejor sociedad, ¿no? Claro. En general. Pero ¿cuáles son estas acciones que se hacen? Sí, cuando yo llegué al consejo fue una cosa muy curiosa. ¿Verdad? ¿Cómo llegaste? Yo creo que fue una cuestión de vida, ¿sabes? Y yo estoy muy agradecida. Esto va a parecer una cosa política, pero no. Pero no es así. Que mi jefe, el gobernador, el doctor Rutilio, haya pues elegido que yo estuviera en este lugar sin yo tener a la par una carrera política. Es decir, mi carrera era como escritora, no como política. Y que haya privilegiado eso. Cuando nosotros llegamos al consejo, realmente es una gestión bastante joven a comparación de muchas. El enfrentarnos al primero, la cultura de élite, ¿no? ¿Qué era lo que era realmente cultura?
intentara mover, porque nosotros lo que hemos hecho como gestión, tal vez no hemos hecho los grandes cambios abismales, pero movimos pequeñas tuercas. Y que me acuerdo que nos sentamos y fue una cosa muy curiosa. Cuando llegamos un equipo de 4 personas que veníamos para formar un equipo. Y llegamos, uno de mis amigos, que lo invito a sumarse al proyecto, él tiene una librería de viejo en Chiapas. Okay. Que también es una labor titánica tener una librería de viejo en Chiapas, pero bueno, él tiene su librería de viejos. Entonces yo me acuerdo que le hablé y le dije, oye, necesito verte. Ya me habían dado el puesto. Me dice, sí, ¿qué pasó? Digo, necesito verte. Me dice, pues estoy en la librería. Le puedes hablar a otro amigo que se llama César y otro amigo que se llama Raúl. Nos podemos ver, sí. Y me acuerdo que fuimos a su local, bajamos la cortina y habían unas cubetas de esas de pintura. Y las volteamos y nos sentamos y esa era la mesa. Y entonces les dije, bueno, les hice la invitación como cualquier. Dijeron sí. Y dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Okay. Porque nosotros teníamos doble chamba como gestión. Y hasta ahora lo tenemos. Porque estamos ahora al frente de una institución pública, pero somos creadores y creadoras. Vamos a regresar ahí. Sí. Si no hacemos bien las cosas, al rato nos lo van a reclamar. Claro. ¿Cómo le podemos hacer para que realmente el nivel social no sea impedimento a acceder a la cultura? Ahí fue realmente asumir un riesgo. Sabíamos que no íbamos a tener las oficinas más bonitas, no íbamos a tener los transportes más bonitos, pero sí sabíamos que todas nuestras actividades iban a ser públicas y todas iban a ser gratuitas. Okay. Y que íbamos a privilegiar más los eventos, casas de cultura y demás, que estuvieran en zonas en foco rojo, que las que estuvieran en las ciudades. Okay. ¿No? Eso fue nuestra primer odisea, el aventarnos a eso. El consejo es muy grande, el consejo el que ahora estoy enfrente, nada más de bibliotecas, somos 404 bibliotecas, 53 casas de cultura, centros culturales, teatros y museos, todos dependen de la dirección general. Entonces éramos muy poquitos, somos un montón de gente, sí. Un montón de gente. Y que dijimos, bueno, vamos a privilegiar esto. ¿Y dónde vamos a empezar? Tenemos esta labor que es institucional, que todo sea libre. Digamos, nosotros tenemos un Cervantino barroco. Nosotros vemos el Cervantino de Guanajuato, que ya hay conciertos que se pagan para entrar. Sí. Nosotros todo el Cervantino es gratuito. Todo lo traemos gratis. Todo. Okay. O sea, nosotros no tenemos, salvo algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica, porque nosotros también tenemos una orquesta. Además de todos estos, tenemos una orquesta, una banda y 4 ensambles de marimbas. Es un mundo de gente. Cobran boletos a veces por conciertos. Pues estamos hablando que un boleto te cuesta 50 pesos. O sea, no es un boleto. Una así. Agua. Sí, o sea, no es. El desayuno que pagas en el mercado. La verdad es que abrirlo nos ha llevado mucha satisfacción y creo que mucho porcentaje en donde queremos impactar. Ya ahí surgió una idea. Bueno, todos los que sí estamos de servidores públicos, pero hay algo que amamos. Que eran los libros. Okay. ¿Cómo le vamos a hacer? Y hicimos un proyecto que está muy, muy bonito, que es poner centros de lectura en tianguis. En tianguis así como la Lagunilla aquí, pero allá son tianguis así de cuadras y cuadras y cuadras también. Nuestra estrategia fue, ahí tenemos un sector de niños y niñas que van a trabajar con sus padres desde las 4 o 5 de la mañana. Sí. Que seguramente no les va a llevar un libro. Sí, no. Pero nosotros se los podemos regalar. Entonces llegamos, les instalamos los centros de lectura con mobiliario y todo. Y para que ellos no sintieran que era una obligación leer o que aquello era... Lo que hicimos es que fueran sus propios líderes de tianguis quienes hicieran cargo de los puntos. Ya. Entonces aquello era una maravilla. Hay una foto que de hecho en uno de los tianguis que allá se llama Santa Cruz. Sí, el tianguis de Santa Cruz fue. Estábamos liberando los libros, que le llamamos liberación, que se regalan los libros y aparte se hace el punto de lectura. Y vimos un niño que acaba de salir de una pescadería con su mandil de lona y se puso a leer. Y estaba leyendo en un banquito. Y esa imagen para nosotros valió toda la campaña de fomento a lectura. Sí. Llegar ahí. Nos cuesta, porque de repente hay muchos reclamos. Digo, la sociedad está acostumbrada a que sea el centro, a que sean en los... Pero
Sí, pero como dices tú, ¿por qué mejor no vemos dónde tenemos que impactar y trabajamos justo en esos puntos para impactar, ¿no? Porque aquí va a ser difícil. En el tianguis va a ser difícil que un niño, y esto no tiene que ver con, tal vez no tanto con la conciencia, tiene que ver con un sistema económico. Un padre de familia ganando 150 diarios no le va a invertir un libro que cuesta 200 pesos. No hay forma. Es una locura, no lo va a hacer. Es casi inhumano. Sí, no, es como o comemos, ¿no? Ajá. Básicamente comemos, sobrevivimos o leemos. Claro. ¿No? Pero que en estos centros nosotros podamos tener un espacio para la lectura, que además, que si a ti te gusta el libro, te lo vas a llevar gratis a tu casa, vas a poder canjearlo. Hay una dinámica que no es con una persona extraña, es una dinámica con tu familia, que está ahí en el tianguis, porque son familias enteras. Nos trajo mucha ganancia. Entonces esa fue como nuestra primera aventura en fomento a la lectura. Tenemos, obviamente es una gestión también con muchas mujeres al frente de direcciones. También el gabinete en sí del gobernador. Algo que me gustó mucho es que haya muchas mujeres. De hecho, la secretaria de gobierno es la segunda vez en la historia de Chiapas que es una mujer. Wow. Y es una mujer la secretaria general de gobierno, que dicho sea paso, ella era antes directora de Coneculta. Wow. Entonces, también viene de un ámbito cultural y llega una secretaría general de gobierno. No están todos los temas políticos del Estado. Y lo que hicimos, también dijimos, tenemos que tener un posicionamiento desde el Consejo con la cuestión de género. No dar marcha atrás. Sí. Nosotros tenemos convocatorias específicamente para mujeres creadoras. Okay. De hecho, ayer sacamos una convocatoria que se llama Crear con Perspectiva de Género, que son mujeres que están trabajando con grupos. Digamos, el año pasado una experiencia muy, muy padre con mujeres en proceso de rehabilitación o en centros de AA, en centros de reinserción social, y que hacen una labor artística, que ya sea que escriben, que pintan, que hacen teatro, performance o demás, ¿no? Y que además es un sector que lo tenemos olvidado, ¿no? Sí. O que muchas veces no se ve, no se visibiliza, no se les da voz. Es como, pues, estuviste en un centro de reinserción social y qué herramientas se les da realmente para después ellas se puedan reinsertar a la sociedad, ¿no? O estuviste a lo mejor en uno de Alcohólicos Anónimos y eso, y es como también qué herramientas te dimos para que después puedas, el arte, la poesía puede ayudarte y curar muchas cosas, ¿no? Claro, el arte en sí yo creo que sí es totalmente curativo. Entonces, esa ha sido también otra aventura, hacer líneas de trabajo específicamente con las mujeres, y una línea fundamental que fue desde que llegamos dijimos, la palabra es lo que va a privilegiar entre toda la gestión. Okay. Y el no dejar cabida a ningún conato de violencia. Todas las convocatorias, tanto las que presentamos hoy aquí en la Ciudad de México, que son internacionales y nacionales, tienen una leyenda para participar. Todas aquellas personas que hayan emitido juicios, juicios de valor, discriminación y demás contra personas, y específicamente contra género, hayan hecho discriminación de género, no pueden participar en nuestras convocatorias, siempre y cuando sean comprobables, ni deudores alimenticios y demás. Okay. O sea, sí es algo que tenemos muy claro desde la gestión del Consejo, y también creo que para nosotros ha sido un trabajo incluso con nuestros propios compañeros, ¿no? El no aceptar ningún tipo de violencia dentro de la institución. Wow, está increíble toda esta parte que estás haciendo y que están haciendo en conjunto, ¿no? Porque justo hacer llegar la lectura, hacer llegar todas estas acciones a los lugares indicados, ¿no? Puede desencadenar en muchas cosas muy positivas, ¿no? O sea, por ejemplo, el niñito que lo viste leyendo, ¿no? Que salió de esta actividad. ¿Cuándo él pudo haber tenido esta opción, ¿no? De poder ir, escoger un libro, sentarse, leer? Y seguramente a partir de eso él va a empezar a querer leer, ¿no? Y abrir su panorama y querer experimentar pues nuevas formas, ¿no? De expresarse,
puedes empezar con esta nueva forma de expresarte y luego con a lo mejor hasta nuevas formas de ver cómo puedes ir impactando poco a poco, ¿no? Irte volviendo representante. Por ejemplo, el chico que nos decías que tiene su galería, ¿no? En su pueblo. O sea, el impacto que puede tener lo que hace Susi con su poesía, hablando en su idioma, y que otras niñas, mujeres lo escuchen, lo lean, el impacto que también pueda llegar a tener, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar información? Por ejemplo, si una persona quisiera empezar, una niña, un niño, una mujer, quisiera empezar a escribir, a lo mejor una narrativa, escribir poesía o lo que quiera escribir, ¿cuáles serían esos 5 tips o dónde podría ella empezar? ¿Qué tips les darías tú para que diga, mira, puedes empezar así? Yo creo que el primero sería, nada te va a llegar a la escritura si no es mediante la lectura. O sea, no puedes escribir si no lees. Yo creo que eso es una cosa va con la otra, y que siempre un libro te va a llevar a otro libro. Eso es como una cadena, ¿sabes? Y ese es como el primer tip, ¿no? Es el pensar que lectura con escritura van pegados, que esta es una cuestión de constancia, que no olvidarse que es una cuestión de resistencia también, porque en el camino seguramente van a haber un chorro de cosas, un chorro de situaciones que te van a decir, ya no lo hagas, ¿para qué? ¿No? Si esto no vale la pena, si esto no te vas a hacer millonaria, no vas a hacer, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pensar que es un asunto de resistencia, tener claro, ese sería como el tercer tip, que esta es tu posibilidad, esta es la posibilidad que tiene el ser humano de darle vida a las cosas o de traer a la realidad algo que tú has creado. Y el otro tip que yo les diría, como tip que es más que todo una recomendación, nada por obligación, todo por placer. El placer, aunque pareciera que de repente placer y lo llevan a un plano sexual, pero el placer son muchas cosas, y el placer es escritura, y el placer es la lectura. Y creo que debemos de privilegiar el placer. Sí, hace poco platicaba igual con otra persona en el que decía ella que placer justo luego es como connotación de algo sexual, ¿no? Y al final era como placer para mí es ir caminando y observar los árboles, ¿no? Exacto. Placer para mí es sentarme en la mañana y tomar mi café recién hecho y con calma, ¿no? Entonces hay muchas formas, pero justo me gusta esta parte de nada por obligación, todo por placer, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar más información? Sí, para poder encontrar esta información de los eventos, toda la parte de poderme sumar a lo mejor si hay otros niños o cómo podemos sumar para que este movimiento y todas estas acciones que hacen lleguen a más personas. Claro, aparte como servidor público tengo una página de Facebook, que es la de servidor público, que ahí me pueden encontrar como Matza Amaranto Cepeda, donde tenemos todas las actividades que hacemos día a día. Ahí también están todas las convocatorias, todos los lunes. Nosotros, si algún día visitan Chiapas, los lunes nosotros antes de mediodía sacamos la cartelera cultural de toda la semana, pero de toda la estructura. Es decir, ¿qué hay si tú vas a Simojovel, que es los Altos de Chiapas? ¿Qué hay si vas a Tonalá? ¿Qué hay si vas a la frontera? De todo el estado. Tú puedes encontrar todo, desde talleres, actividades presenciales y demás. Y ahí también están convocatorias, ¿no? Eso es como, puedes ver ahí. Si no, pueden presentarnos o pueden buscarnos en la página oficial, que es www.conecultachiapas.gov.mx, o las plataformas de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, hasta tenemos TikTok, como Coneculta Chiapas. Ok, perfecto. ¿Y a ti puntualmente en dónde te podemos encontrar? En Facebook, que también está como Matza Amaranto, Twitter, Matza Amaranto. Y todavía tengo Blogspot. Así que es una cosa todavía muy... Ya ahorita ya es como muy... Es como antigua, ¿no? Porque ya nadie escribe en un blog. Pero yo sigo escribiendo en un blog donde hago recomendaciones semanales de libros. Entonces, viajamos mucho en carretera. Entonces nos da mucho tiempo para leer. Entonces todos los libros, subo un libro o el libro que he leído en la semana y diciendo, pues bueno, lo que yo considero recomendable o no recomendable
solo como una opinión, ¿no? Ok, es como una especie del club de libros en el que todo el mundo puede leer y dar Exacto. Esos me gustan, esos clubs de Sí, de libros. entonces ahí comparto así como lo que leo, ¿no? De mis grandes pasiones, que son los perros, los gatos, la cerveza y los libros. Bueno, no, y la cerveza en Chiapas con el calor que hace, o sea, Es impresionante. Es impresionante. A las 12 del día ya está uno en otro. no hay forma de que no se te quiera antojar una Sí. cerveza, ¿no? Antes de terminar, algo que quieras agregar sobre la parte de la poesía, la literatura, tu camino, algo que quieras. Creo que lo que agregaría es que la poesía es nuestra herramienta hacia el mundo. Bueno, la literatura es nuestra herramienta del mundo. Okay. Yo creo, a manera personal, que ninguna expresión artística te da las posibilidades que te puede dar la literatura. Y que también leer y escribir es nuestra manera de resistir ante el mundo. Ok. Bueno, Matza, pues la verdad, muchas gracias. Me encantó, ¿no? Saber tu historia, saber todo lo que estás haciendo por causar un impacto, ¿no? Sí. Y cambiar la visión que tenemos sobre la cultura y también el poder llegar a personas que son menos privilegiadas y menos favorecidas por la condición social en la que tenemos y en la que estamos, ¿no? Dándole voz también a todas estas personas que están haciéndolo en sus idiomas, en sus dialectos, llevándolos para que se vuelvan representantes y causen impactos. Me encantó, así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, tú ya sabes, si te gustó este episodio, puedes seguirnos en todas las plataformas que estamos en Spotify, en Instagram, ¿no? En tu plataforma favorita para escuchar y ver el podcast. También estamos en YouTube. Todos los miércoles va un episodio diferente. Si te gustó, velo, compártelo y síguenos.